Grabación. Entonces, muy buenas tardes, vamos a hablar de construcciones geométricas. Acá los licenciados o los estudiantes de licenciatura acá en la Universidad de Antioquia, Manuel y, y Camilo, estamos pensando este problema: construir un triángulo. Si le dan un lado y dos ángulos de él, pero ¿cuáles dos ángulos? Los adyacentes al lado. Por eso estos ángulos tienen vértice en A y vértice en B. Es decir, son adyacentes al lado porque sus vértices son los extremos de este segmento. Nos decía muy bien Manuel. Entonces el problema es cómo trasladar este ángulo con vértice en A, a que quede el abertura aquí. Trasladarlo bien, de tal manera que la abertura aquí sea igual a esta. Y trasladar este ángulo acá, para que la abertura de él, que es más grande que esté y sea igual a la que quede acá. Y luego terminar de cerrar el triángulo. En eso consiste el problema. Eso consiste, entonces, en lo que Camilo acaba de denunciar, que el problema es saber trasladar ángulos. Entonces uno puede buscar un videito de construcción geométrica para trasladar ángulos, cómo se trasladan ángulos, con regla y compás. Tengo una idea. Entonces ya sabemos trasladar con compás medidas de segmentos. Ahora, ¿cómo se trasladan aberturas con regla y compás? Porque no es con transportador. No es con transportador. Solamente con rebotón. Solamente con regla y compás. Eso es algo muy bonito. Porque si fuera con transportador, Fácil. maravilloso. Uno ve el transportador aquí y él llega y bueno, mido primero aquí y luego miro acá y listo. Entonces se vuelve con transportador es muy fácil. Pero otro de los retos de la geometría es enseñarnos que los antiguos eran capaces de hacer esto sin tantas herramientas, solo dos: una regla sin marcas y un compás. Solamente dos herramientas, una regla sin marcas, es decir, no metrizada. Ahí medían con eso y se mide también, se puede medir. Entonces en realidad eso nos lleva a pensar como maestros, al desarrollar el pensamiento métrico, para desarrollar el pensamiento métrico en los estudiantes, en qué es eso de medir. Entonces, porque medir eh, no tiene que ser con centímetros, es que medir puede ser con otras unidades de medida. Nunca se deben solucionar la cuadratura del círculo. No, de hecho, esos problemas también son muy interesantes. Entonces, eso en realidad es como es enseñarnos a hacer como, usted no les tocó esa parte, pero en las películas usted muestra que la magia de los protagonistas es ser muy competentes. ¿Y competentes en qué sentido? Que cuando tienen una taza de café y no hay más, con eso matan a todos los enemigos. Usted llega y mire, tin, 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 y lo que era lo único, con lo único que tenía, o sea, ser competente, es decir, saber hacer con lo que tenga. Usted no ha visto que ellos no tienen metralleta, pero resulta que iban en una moto y nada más tiene un casco. Y con ese casco, eso es la magia del señor, es ser competente, es decir, como no tiene casi recursos, pero con eso se las ingenia para resolver el problema. Entonces aquí es como decirlo, es un problema de construir un triángulo y solamente te doy dos herramientas: una regla sin metrizar y un compás, y listo. O sea, entonces ¿qué va a ganar un estudiante? El ser competente. Es decir, cuando no hayan, con los recursos que hayan, resuelves el problema, porque eso es una competencia importante. En realidad es el fin de la educación por competencias: aprender a hacer en el contexto con lo que haya. Aprender a hacer. Entonces es maravilloso que los antiguos hubieran hecho esas cosas. Incluso con esas herramientas establecieron imposibilidades y dijeron, esto se puede hacer, lo que vamos a hacer: construir un triángulo dado a un lado y los ángulos adyacentes a él. Y fueron capaces de determinar, y esto no. Y fueron capaces de determinar qué es lo que no se puede. Imposibilidades. Pruebas de imposibilidad también es muy imposible, es muy difícil. Uno casi siempre en la vida, cuando ve que la cosa es muy difícil, uno dice, ay, eso es imposible, lo voy a dejar de hacer. Pero llega otro y lo hace, entonces no era imposible. Ellos pudieron determinar que puede ser el que sea, no lo va a resolver. O sea, cuando no es posible, con regla y compás, hacer alguna cosa. Por ejemplo, la duplicación del cubo. No se puede.
Buena inducción matemática. Sí, o sea, que ellos pues, fueron capaces de probar cosas, probar que hay cosas que se pueden hacer y también pudieron probar que hay cosas que no con esas herramientas. Entonces, o sea, ellos nos dejan un legado de desarrollo del razonamiento. Entonces, lo que uno de los objetivos de la geometría también es desarrollar el razonamiento para poder establecer cuándo una cosa es posible y cuándo no. Porque uno no quiere es que el estudiante, como lo que quiere es que se enfrente a la vida, a resolver problemas, él sea también capaz de decir cuándo una cosa es posible y cuándo no. Porque tiene un razonamiento lógico desarrollado. ¿Y quién se lo desarrolló? La geometría, la matemática y otras materias. Esta le va a aportar. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo se trasladan ángulos? ¿Cómo se trasladan ángulos? Con regla y compás, ¿cómo se hace? Será marcar la longitud del arco. En cuanto a este, pues, ¿Marcar qué? o sea, abrimos el compás y marcamos la longitud del arco. Abren el compás. O si no, disecar este segmento. Ah, o sea, todavía no han visto en el curso cómo trasladar ángulos. No. Ah, bueno, vamos a ver. Yo también estoy tratando de recordarme porque yo soy viejito. Entonces yo llego y bueno, pues yo pues leo. Entonces yo le digo, oh, DeepSeek. Ya me gusta más DeepSeek porque es open source. En cambio, ChatGPT no es open source. Y yo soy un profesor amante del open source y el código abierto. Entonces yo le digo, dame el algoritmo para trasladar, trasladar un ángulo con regla y compás como los antiguos griegos. Es que él nos diga cómo es eso, porque ya no me acuerdo. Entonces, fíjese que yo, construcciones, muchas veces en el curso nos lo dan. Y por ejemplo, yo en la universidad, que lo di como 10 veces, jamás daba construcciones. ¿Por qué? Porque le entregaron uno el plan y no estaba construcciones. Está en inglés. Ah, eso también tiene DeepSeek, que es que te está mostrando cómo es él está interpretando el problema. El thinking, estoy pensando. Entonces, en el estoy pensando dice, ok, el usuario está preguntando por un algoritmo para transferir un ángulo usando solo regla y compás, como los antiguos griegos lo Señor. hicieron. Pero ¿por qué sabe uno ahí? Porque uno mismo fue el que lo redactó, entonces es más fácil. Porque va preguntando, asking, o sea, no es que yo me lea todo lo que sea, sino que como ya sé cuál es el asunto, bueno, entonces mire que aquí nos lo dijo en inglés. Dibuja el ángulo original, ya lo tenemos. Dibuja un rayo donde el nuevo ángulo será construido, ¿cierto? Donde el nuevo, allá en AB. Después, bueno, todo en inglés, pero nos lo hace más difícil. Entonces, aquí nos lo entregan en español. A DeepSeek no lo han utilizado. No. Es que salió hace Maravilloso. como un mes. Ah, no, sí, Maravilloso. esa es la de los chinos. Que se atengan los Porque esta es la creadores. de los americanos. Entonces vea que aquí está. La de los americanos, ChatGPT. Y la de los chinos, DeepSeek, que significa búsqueda profunda. Deep de profundo y seek de Profe, búsqueda. esos esquemas también, resúmenes, todo. Sí, pero es que el estudiante lo ve como un... Yo no lo, yo lo veo como un instrumento para yo diseñar clases No, eso y es para investigar. una herramienta para potencializar el aprendizaje. Pero, pero es que están potencializando el fraude de esa gente, hombre. Esa es la cosa. No, yo no lo veo así. Para mí, si ustedes vieran, por eso les muestro lo que eso me ha como docente potenciado. Mire, por ejemplo, no me acuerdo. Mientras busco en un libro, entonces, él me lo responde de manera conversacional. Entonces dice, pasos detallados. El objetivo es, dado un ángulo, construir otro congruente. Vea que ya nos aparece el concepto de congruencia. Congruencia es otro que puede coincidir con en un punto D, Que tenga usando solo regla graduada, regla no graduada y compás. Entonces ya nos amplía el lenguaje, no graduado o metrizado. Dibuje el ángulo, ya lo tenemos. Punto vértice B. Entonces, en la notación de triple vértice, los ángulos son ABC, el de vértice en B. Sí. Y la 2, AB y BC. Ahora, traza el rayo inicial de E, donde usted va a construir. Traza un rayo. Ese será un lado del nuevo ángulo. Entonces, Pero donde vamos a el trasladar. AB. Pero va a trazar un rayo.
Sí, sobre AB, sobre el segmento. Excelente, profesor. Pero ya el nuevo Pero un vértice, rayo paralelo. no, simplemente vamos a hacer esto. Entonces, vean, lo voy a ir haciendo acá. Entonces, yo me voy a ir acá a OneNote y le voy a agregar sección. Entonces aquí le vamos a agregar sección Estadística, ¿no? y le ponemos, así, no, este es cálculo 2, cálculo integral. Ah, Pero, la tabla curva. pero, la inteligencia artificial me mostró que esta es un diagrama, se puede hacer con esto que ustedes ven, estos rectángulos así, se puede hacer con un diagrama de barras, entonces él lo hace con un diagrama de barras. Entonces, él aprovecha cosas de la estadística para mostrarme cosas de cálculo integral. Pero ¿de dónde lo vi? Con la inteligencia artificial, porque yo después lo veía como, ve, sí, claro, es que se puede hacer como un diagrama de barras. Por eso es que usted lo ve como estadística. Sí, solo que es de la clase de cálculo integral. Entonces aquí me voy a notas rápidas, creo que es este, el nuevo. Ese lo vamos a llamar cambiar nombre de la sección, se llama geometría, construcciones geométricas, ¿cierto? Construcciones geométricas. Bueno, entonces aquí a aceptar. Entonces aquí le doy construcciones geométricas, le digo construir un triángulo, construir un triángulo dado un lado y los ángulos, pero los adyacentes a él. Adyacentes al lado, adyacentes a él. Pues ahí ya le dimos título. Esta partecita me voy aquí a dibuja, borra y le quito esto otro que hay aquí. Borrar trazos y quito todo esto. Este también. No, es que OneNote, el tablero, le puedes incrustar o vincular videos de YouTube. Entonces, usted puede hacer la clase como si fuera un tablero de estos, pero es un tablero mejor porque le puedes pegar el hipervínculo y te trae el video para visualizarlo en el tablero. Porque como, sí, deja integrar esa herramienta ahí, lo deja integrar. Entonces aquí vamos a ver aquí. Es un tablero muy bueno. Fíjese que yo lo utilizo como para matemáticas. Y sí, y la profesora Yasmira lo utiliza para inglés. O sea, es que es un tablero demasiado versátil. Entonces aquí, y es un tablero infinito, a diferencia de Jamboard, de Google. Es un tablero. Entonces, construir un triángulo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es como nos dijo él. Vamos a seguir la secuencia o el algoritmo. Desarrollo del pensamiento algorítmico. Él dijo, primero, dibuja el ángulo original, el que quieres. Entonces yo llego y lo dibujo. Y él me dice que se llama ABC. Entonces es este. Entonces este es. Aquí está A, aquí está su vértice B y aquí está C. Ese es el ángulo que quiero trasladar. Después él dice, traza el rayo inicial de E, a donde quieres trasladar. Entonces el rayo inicial de DE. Entonces D es el vértice del rayo o el inicio del rayo y E es un punto de ese rayo. Un rayo es como una semirrecta, solo que hay una cosa con que a veces hacen diferenciación entre semirrecta y rayo. A veces hacen que porque el uno incluya el punto inicial o no lo incluya. Entonces hay que mirar en la definición del profesor si el punto inicial de lo va a incluir el rayo o no. Todo muy bien, profesor. Ahora seguimos en el algoritmo. Mire, segundo, ¿cierto? Este será el lado del nuevo ángulo. Entonces ya tenemos el lado horizontal. Luego construya un arco que corte ambos lados del ángulo ABC. Construya un arco. Entonces construye un arco que corte esos dos lados. Entonces usted simplemente llega aquí. Ahí es donde coge el compás, concentra en B y llega y hace así. Un arco. Entonces ya sabe que de aquí a aquí, mire lo mismo que de acá a acá. Entonces, claro, porque es un arco de circunferencia y la definición de circunferencia es que un punto pertenece a la circunferencia, en este caso estos dos, si equidistan del centro, que es este B. Entonces ya con eso construyó un arco de circunferencia a la segunda parte del algoritmo. No me acordaba. Entonces aquí, con el compás dibuja un arco centrado en B que interseque. Bueno, aquí. Pues un arco de corte con un compás dibuja un arco centrado en B que interseque a BA en F. Aquí nos dice de dónde. Que interseque ABA en F y ABC en G. Entonces nos dice cómo los va a denotar.
ABANF y ABC en G. O sea, lo vamos a llamar así. La manera en cómo los dice, cómo lo va a anotar. Eso también es muy importante. Y ya con eso él dice, entonces BF es BG. Entonces BF es BG. Es decir, esto es congruente a este y lo rayamos, lo ponemos con una rayita. Entonces BF es congruente con BG. Algo tan bonito. Luego dice, traza el radio BG, traza el radio BG al nuevo vértice D. Es decir, esa misma abertura la trae aquí. Entonces llega ahí. Esta misma, entonces el compás no lo vas a abrir ni a cerrar, lo mantienes igualito y lo trazas aquí. Entonces yo hago las veces que lo hice ahí. Entonces este punto, que él me dice que lo denote como, aquí me dice, traza el radio BG al nuevo, sin modificar la apertura del compás, dibujo un arco centrado en D que corte a D en H. Entonces dice que lo llame H. A este lo va a llamar H. Entonces, FGH. Entonces, ese lo va a llamar H. Y en alguna parte de este arco, en alguna parte, debe estar el punto que corresponde a F. Él nos va a decir cómo. Entonces nos dice, bueno, luego, mide la cuerda FG y traspásala. Entonces, la cuerda, ¿qué es una cuerda? Es un segmento que une dos puntos de una circunferencia o un arco, pero un segmento rectilíneo. Eso se le llama cuerda, ¿cierto? Eso es en física. Sí, entonces, pero en geometría también. Uno que entonces la regla, coloque. Entonces yo lo que voy a hacer, mide la cuerda FG y traspásala. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Mide la cuerda, es decir, este segmento FG, que lo vamos a trazar con rojito, lo mide, sí. Pero en realidad es trasladar, no lo tiene, es como trasladar esa longitud, que la va a trasladar aquí, ¿cierto? Que la va a trasladar, es decir, aquí va a trazar un arco que mide esto mismo. O sea, va a este segmento que acabo de trazar, va a trazar con centro en H un arco que mide eso mismo para trasladar esto. Entonces, un arco que mide eso mismo aquí. Entonces, este nuevo punto va a ser el de H, el I, ¿cierto? Y ya con eso terminamos porque ya listo. Entonces este ángulo va a ser congruente con este. Entonces ese ángulo va a ser congruente. Sí, porque por un principio que van a demostrar después, al final del curso, y es que en circunferencias congruentes, cuerdas congruentes subtienden subtienden ángulos centrales congruentes. Cuerdas congruentes, es decir, si este segmento es congruente con este, entonces el ángulo central, este y este van a ser también ángulos congruentes. Cuerdas congruentes subtienden ángulos centrales congruentes. Eso lo vamos a ver. Esa es la parte final del curso. Pero si usted hace bien esta parte inicial de construcción, eso lo va a entender muy bien. Eso está al final. Entonces se los vamos a dar en Rolando para que no lo olviden. Es un principio, entonces aquí yo se los escribo. Se los escribo acá. Entonces vamos a escribirlo. Ya es aquí. Ya me acabo el líquido, ¿no? Entonces aquí. El principio de esta traslado es que en circunferencias congruentes, porque esta circunferencia con centro en B es congruente con esta circunferencia con centro en D porque tiene el mismo radio. Entonces las circunferencias son congruentes. Si dos circunferencias son congruentes, entonces y si tienen dos cuerdas congruentes, entonces los ángulos que subtienden esas cuerdas también tienen que ser congruentes. Entonces, en circunferencias congruentes, las cuerdas congruentes subtienden ángulos centrales congruentes. Las cuerdas congruentes, o de la misma medida, subtienden ángulos centrales congruentes. Ángulos centrales congruentes. Eso es lo que queremos decir. Que como se nos extendió al del tablero, para que no deje ver eso, más bien le decimos doble espacio enter para que haga cambio de línea. Y le quitamos este. Así, entonces ya sí queda todo. Esto se lo quitamos después. Por ejemplo, quitarle esto, cortar. Así, esto es otra cosa que de otra clase. Pues pegar no. Cortar, no tengo por cortar aquí. Aquí, eso.
Eso, ahí va. Ya les quedó. Entonces ya cómo se traslada. Entonces lo único que hacen lo mismo para trasladar el otro y cierran. Y ya tienen el tren. Eso es todo. Entonces en el otro, traza el rayo para acá. Traza el arco, que sea igual a este. Traza el segmento. Ah, o sea, para este lado. Ya lo hace, pero para ese lado. Y ya con eso termina. Vamos a hacerlo, pero con Ah, GeoGebra. manda por favor el algoritmo y la razón, ¿no? Ah, claro, con mucho gusto. Entonces, mira, ese algoritmo que dado por DeepSeek, diagrama conceptual, vea, programa en Python. Él ya sabe que yo soy estilo Python. Sí, Entonces, todo lo que me responde tiene algo con eso. los asiáticos, el historial que tienen. No, es que esos chinos. Que se la- tengan esta Viva la competencia. Porque, claro, si el uno saca una cosa buena, el otro saca también viva la competencia. ¿Por qué? Porque DeepSeek creo que tiene los servicios en este momento más gratuitos o de menor precio que los de ChatGPT. Se acabó el GPT para nosotros. Entonces, en el tablero. Ah, no, yo tengo los dos, los necesito los dos. No, pero está gratis, eso se debe navegar gratis. Era que aquí se lo pego, pero también se lo pego acá. Entonces, aquí, Manuel, vean aquí. Pero mire que en este momento a mí me enseñó, me utilizó no para que me hiciera la tarea, me hizo recordar, me hizo organizar las ideas. Como un medio. Es un medio, no es un medio para ser congresista en Colombia. No, no, no. Como decir. 50 y pico están llamados a la fiscalía. ¿Sí? 50 y pico. Alba, y el algoritmo. Entonces yo le quiero enseñar al estudiante desarrollo del pensamiento algorítmico. Entonces le enseño que en geometría se enumeran los pasos. Primero, traza un ángulo. Segundo, traza un rayo. Tercero, traza un arco que corte a ambos lados del ángulo. Cuarto, traslada el radio, traslada esa circunferencia, ese arco de circunferencia al otro punto. Luego traza una cuerda. Luego traslada la cuerda. Terminó. Terminó. En realidad eso es lo que, en esencia, tiene 6 pasos el algoritmo. Cuando usted es capaz de escribir para una tarea los pasos ordenados que llevan a la solución, eso es desarrollar pensamiento algorítmico. Es ser capaz de hacer secuencialidades. Entonces ya con eso te doy ese y voy a terminar el video aquí para que lo hagamos toda la construcción en GeoGebra. Esta parte la considero muy importante. Entonces voy a detener la grabación. Ah, sí. Profe. Ah, pero Ah, sí, sí. este en GeoGebra. Sí. Y este de pronto alguna dedita porque siga. Además que, bueno, sí, vamos a verlo, a ver. Entonces detengo la grabación. Muchas gracias aquí. Y